Buenos días, tardes o noches, profesora. Mi nombre es Angie Viveros y le vengo a presentar mi ensayo sobre la contabilidad como un instrumento de poder y su papel en la construcción de la realidad ambiental y organizacional. Como introducción a postura, tengo que la contabilidad pues tradicionalmente se ha visto como esa técnica neutral que registra los hechos económicos y que define lo que se considera importante en las organizaciones a través pues de ese control y legitimidad que excluye o que limita las dimensiones ecológicas y que por ende también se ha visto considerado o necesario ampliar o integrar la sostenibilidad dentro del sistema contable como esa herramienta social y ambiental transformadora. Con respecto al profesor Jorge Túa Pereda, nos mencionaba pues que la contabilidad se ha ido reduciendo o ha ido reduciendo su alcance a lo meramente cuantificable. ¿Qué quiere decir? Que pues aquí va a radicar el problema de mi ensayo bajo dos perspectivas, que es uno, la visión tradicional y otro, la realidad oculta. La visión tradicional, pues, se ha ido concibiendo como esa técnica neutral que simplemente registra esos hechos económicos, pero que oculta su poder configurador. Y con respecto a la realidad oculta, es aquella que se ha venido definiendo como importante en las organizaciones debido al ejercer su control y legitimidad de manera que excluye o le limita el valor de manera sistemática a las dimensiones ecológicas. Evolución conceptual de la contabilidad. En esta evolución histórica se ha revelado cómo la contabilidad se ha ido construyendo activamente en la realidad organizacional, donde se ha ido privilegiando las dimensiones económicas sobre las ecológicas. Y así han logrado pues perpetuar esa visión reduccionista del valor empresarial bajo cuatro conceptos que se mencionan aquí, que es la concepción tradicional, que es como esa técnica de registro de los hechos económicos que mencioné anteriormente, la instrumentalización progresiva, que es la reducción de lo meramente cuantificable y lo económico, la configuración activa, que es la determinación que merece ser gestionado y que merece ser o que permanece invisible, la necesidad de transformación, que es la integración o esa necesidad de integrar la sostenibilidad como una herramienta que transforme. Seguimos con la contabilidad como un dispositivo de poder donde voy a abordar tres puntos. El primero es el mecanismo de control, donde la profesora Flor Ortega nos menciona que este produce ciertos tipos de sujeto y prácticas organizacionales específicas. Lo que quiere decir pues que la contabilidad no solo es capaz de controlar números, sino que también crea como ese tipo específico de trabajador, gerente o cultura organizacional. El segundo punto a tratar es el lenguaje estructurante, que valga la redundancia, opera como un lenguaje que estructura la comprensión de lo económico y legitima la forma de la organización, según el autor Burchell. Lo que quiere decir, pues, que la contabilidad no solo informa, sino que también moldea nuestra forma de pensar. El tercer y último ítem o punto es la construcción de sujetos gobernables, que según el autor Miller y Orleari establecen parámetros de lo aceptable y lo gestionable, normalizando la externalización de los costos ecológicos. Y aquí se viene a abordar que pues la contabilidad construye sujetos al definir qué se premia y qué se castiga de un sistema contable que solo premia lo económico, construye sujetos que externalizan lo ambiental, mientras que un sistema que premia la sostenibilidad construye sujetos que la internalizan. En esta diapositiva hablamos de la exclusión ambiental como un acto deliberado. Es decir, pues que las externalidades ambientales no son limitaciones técnicas, sino que son como más una expresión racional que desresponsabiliza a las organizaciones. Es decir, como una racionalidad instrumental capitalista, donde pues la contabilidad sirve a las lógicas extractivas que privilegian sistemáticamente el valor económico sobre el valor ambiental y que perpetúa ese modelo de desarrollo sostenible.
Esta diapositiva viene demostrando ese ciclo de cómo las fronteras de responsabilidad organizacional han venido construyéndose activamente bajo la idea de que lo incluido en el sistema contable se gestiona, mientras que lo excluido simplemente pues se ignora. Para entender mejor este gráfico, voy a explicar punto por punto, donde el primero son los impactos ambientales que tiene la fábrica, es decir, dónde empieza el problema, qué daño real fue que causó la empresa. Un ejemplo de ello puede ser que una fábrica vierta desechos tóxicos al río. El segundo es el concepto de externalidad, es decir, dónde funciona la magia, que es como cuando esa empresa usa el concepto para decir, este daño al río no aparece en nuestras cuentas o nuestros libros de contabilidad, por lo tanto, pues es externo a nosotros. Un ejemplo de ello, pues, es que en el balance, pues, la fábrica no tenga una cuenta que diga gastos por contaminación al río. Para su contabilidad, pues, este daño no existe financieramente. El tercero es invisibilización del daño pues, que el daño desaparece de la vista. Es como que no está en los libros, los gerentes no lo pueden ver, no lo pueden ver como ese costo que deben pues de reducir y pues por lo tanto no lo van a gestionar. Un ejemplo de ello puede ser que el gerente de la fábrica pues al momento de tomar sus decisiones mirando esos números contables, como la contaminación no es un número que esté afectando, entonces no hace como esa inversión en una planta de tratamiento para mitigar este daño que está generando. El cuarto concepto es la transparencia de los costos. Y aquí va el siguiente procedimiento de lo que pasó anteriormente, pues que como no se invierte en tratamiento de la contaminación que está haciendo la fábrica, entonces otros vienen a pagar en los platos rotos, por así decirlo. Y pues como el daño no va a desaparecer del mundo real, alguien más lo sufre, pues lo tiene que pagar. Un ejemplo de ello es los pescadores que viven cerca del río, porque pues como ellos se sustentan de ello, de la pesca, van a perder su trabajo. El quinto concepto es la normalización, donde pues el sistema se perpetúa, que es pues que la empresa al no pagar por ese daño va a reportar más ganancias de las reales y pues ese modelo de producir, contaminar y no pagar pues les parece más exitoso y por eso se mantiene repitiendo y mantiene como en un ciclo vicioso que es lo que viene representando esta imagen. Seguimos con la siguiente diapositiva, que es hacia una contabilidad ambiental transformadora, donde voy a abordar cuatro puntos, donde el primero es la transición ecológica, donde esta viene a cambiar el objetivo final de la contabilidad, pues porque ya no es solo una herramienta para el control financiero, sino que se puede convertir en ese motor para la sostenibilidad. Es decir, que la contabilidad debe dejar de ser el notario del daño y convertirse como más en ese navegante que ayude a guiar a la organización hacia un futuro viable frente al cambio climático que menciona aquí el autor Maturana Murillo. El segundo aspecto que voy a tratar son los marcos conceptuales robustos. En estos marcos conceptuales trata de que pues la teoría contable actual es muy débil para lo ambiental y pues que también necesitamos nuevas reglas, conceptos y principios que sean un poco más sólidos y que se puedan captar o que puedan captar la complejidad ecológica, es decir, pues que no solamente podamos medir la vida de un río con las mismas reglas, con lo mismo que medimos el dinero que tenemos en caja, sino que necesitamos crear como más reglas que sean aquellas que valoren lo ecológico.
creando pues principios de precaución ecológica, registrar los daños potenciales antes de que puedan ocurrir, el principio del valor de uso ecosistémico, que es como valorar un poco más el bosque por el agua que regula y no solamente por su madera. Seguimos con el tercero, que es una integración genuina. En este abordamos que no es hacer solamente reportes verdes, sino que tejer la dimensión ambiental en el corazón mismo de ese sistema contable de información que lleva la organización. Em, en unas palabras más simples podría decirse pues que lo ambiental no puede ser solamente un anexo o un bonus que debe ir en las planillas, en los informes gerenciales o en los sistemas de decisión de lo financiero, sino que pues también podría ser que ese reporte diario muestre ventas, también muestre metros cúbicos de agua consumidos, kilogramos de residuos generales y que pues, esos datos puedan influir por igual en las tomas de decisiones. El cuarto punto es la reflexión epistemológica, pues que viene siendo como esa nueva conciencia que trata como ese pilar más profundo y crítico antes de cambiar pues las técnicas. Debemos cuestionarnos primero los supuestos ocultos que existen en la contabilidad tradicional. Por ejemplo, ¿por qué medimos lo que tiene precio? ¿A quién beneficia esta forma de contar? ¿Qué en realidad estamos construyendo con estos números? O sea, que no baste añadir solamente números verdes, sino que pensemos desde la raíz qué es el valor, qué es el costo y para qué nos sirve contar. Seguimos con los desafíos de la implementación que pueden existir y es que la efectividad de los indicadores ambientales dependen de desarrollar sistemas integrados de control gerencial que reflejen genuinamente ese desempeño ecológico organizacional a través de resistencias institucionales que según el profesor o el contador Mauricio Gómez Villegas vienen arraigadas de esa hegemonía de la realidad instrumental capitalista en la formación y en la práctica contable. La limitación de técnicas, donde el autor Ariza nos menciona que estas limitaciones pueden dificultar la capacidad de captar la complejidad ecosistémica sin caer en ese reduccionismo simplificador. Y el último que es esa necesidad de estandarización, o sea, necesitamos estandarizar, alinear con estándares internacionales para garantizar la comparabilidad y la transparencia sin perder la perspectiva crítica que nos viene hablando el autor Vega Esparza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la armonización es una de las dificultades para que los reportes ambientales sean útiles y creíbles también, que puedan garantizar la comparabilidad y la transparencia con los estándares sin perder lo que decía anteriormente, esa perspectiva crítica sobre lo que realmente importa. Y ya para terminar, cuento con 5 conclusiones, donde la primera que logré evidenciar fue que el reconocimiento crítico, pues porque la contabilidad trasciende de lo técnico, operando como un mecanismo de configuración de las realidades organizacionales y también ambientales. La segunda conclusión a la que llegué fue sobre la exclusión sistemática, pues porque la invisibilización ambiental responde pues a estas decisiones epistemológicas y políticas y no a las limitaciones técnicas inevitables. La tercera, que es transformación necesaria, porque pues requiere de superar la instrumentalización mediante marcos que puedan reconocer esa complejidad ecosistémica y a la
responsabilidades que se puedan ampliar o responsabilidad ampliada. Y la última, que es la práctica reflexiva, que es asumir conscientemente el poder constructivo para contribuir con las realidades más justas y sostenibles, que es el llamado que siempre nos ha hecho el contador Mauricio Gómez Villegas. Y ya para terminar, esta sería mi bibliografía con los con los 5 autores trabajados en clase y los 5 externos.